Solo las personas que soñamos en grande, que tenemos una visión verdaderamente grande, sabemos la angustia que se siente cuando no ponemos las acciones que sabemos que necesitamos para llegar a ese resultado, para llegar a ese punto B que soñamos y que visualizamos. Solo nosotros sabemos la angustia que se siente el querer con toda tu alma hacer las cosas y aún así dejar que el miedo te gane. Proponerte con todo tu ser que esta vez no te vas a fallar y una vez más fallarte. Y en este vídeo quiero que entiendas de dónde viene ese sobrepensamiento y por qué te estás desgastando tanto. Que entiendas cómo funciona la mente de una persona que no se queda en el pensamiento, sino que pasa continuamente a la acción. ¿Cuál es la diferencia entre tu mente, que permites que el tiempo pase sin cumplir las cosas que son tan importantes para ti, y la mente de una persona que simplemente no tolera que eso suceda y se hace responsable de estar siempre al pie del cañón, de cumplir continuamente con su palabra y con su visión? Yo empecé a emprender hace 5 años, dejé los estudios y empecé dedicándome a las ventas, al trading, a cosas que me gustaban realmente y estaba aprendiendo mucho, pero no era el propósito que yo había venido a cumplir. Y durante esos 5 años, y después ya cuando me empecé a dedicar a mi acompañamiento, al proyecto que estamos lanzando ahora, que es mi verdadero propósito, el llevar mi mensaje, el llevar este mensaje de conciencia, de responsabilidad, de la capacidad que todos tenemos para crear nuestra realidad propia. Pero esta realidad propia empieza justamente con ser capaces de poner todas las ideas que tenemos aquí en la tierra, en la realidad. Y para mí ha sido algo muy difícil de aprender. Yo conozco la sensación de despertarte con ansiedad todos los días por decir no estoy avanzando. Yo conozco la sensación de no poder dormir por decir no he hecho hoy las cosas que quería hacer y acostarme cada día con esa angustia, con esa culpa de decir no estoy haciendo las cosas, no dejo que el miedo me gane y sentirme cada vez más pequeña y más incapaz y más frustrada, porque siento que nunca soy lo suficientemente buena para dar ese paso y para comprometerme con las acciones. Yo conozco perfectamente esas sensaciones y hasta que no he sido capaz de verdaderamente sobreponerme a ellas y permitir que el amor me enseñara a ir más allá de todos esos miedos, de toda esa limitación, no he podido cosechar los resultados que quería porque simplemente no estaba comportándome, no estaba poniendo las acciones que la versión presente de mi yo actual, que ya viví de su emprendimiento, que me he mudado a Dubái, que estoy cumpliendo ese propósito de vida, sí pone. Entonces, vamos a entender qué es lo que tiene que cambiar en tu cerebro, en tus patrones de pensamiento y de comportamiento, para que puedas empezar a accionar, para que puedas sacarte del pecho esa angustia por el resultado, esa angustia por el miedo a no llegar, esa angustia por saber que no estás cumpliendo con las acciones necesarias. Lo primero que tenemos que entender, déjame que vea un poquito de esto que lo he descubierto en Dubái, no sabes lo increíble que está, es como agua con gas con fresa, y en teoría fresa natural y no tiene nada más, o sea, en teoría sano, más o menos. Que si lo dejo ahí se le va el gas. Vale, me vais a ir mirando hacia abajo porque tengo aquí algunos apuntes. Porque quería traeros todas las ideas. Estoy súper comprometida con traer el máximo valor a este YouTube, en el que lo que buscamos es conectar el nivel más alto de rendimiento, de enfoque, de progreso tangible, con el nivel más profundo de conexión con el propósito, con el presente y con disfrutar el proceso, porque si no, al final la meta también pierde el sentido. Entonces suscríbete para que puedas vivir todo este proceso de expansión y de alineación de mi mano. Ahora, lo primero es entender que cada vez que tú tienes una idea y no la aplicas, tu energía cae en picado. Cada vez que en tu mente hay un estallido, una chispa que se enciende trayéndote una idea, una posibilidad que puedes llevar a cabo, y tú por miedo haces caso omiso y dejas de aplicarla y no te comprometes con esa acción, tu energía cae, porque tu mente sabe que estás omitiendo algo, que estás negando algo. Y a mí esto me ha pasado, incluso, me pasa cada día. Lo que pasa es que yo ya he aprendido a responder a eso y a ser consciente de esto. Esta misma mañana me ha pasado porque se me ha ocurrido hacer una propuesta de un webinar que quiero hacer, ya lo veréis en mi Instagram, está el link debajo de mi Instagram, y en la comunidad
de WhatsApp también lo anunciaré, que está también el link debajo. Se me ha ocurrido esa idea y es algo que realmente llevaba tiempo queriendo hacer. Pero me ha venido a la mente y me ha entrado el miedo de no, porque nadie se va a unir, porque si a nadie le gusta, porque no tiene sentido, porque si no funciona, porque miedos, dudas. Y entonces, cuando me he dado cuenta, estaba tumbada en la cama, con los ojos cerrados así, sintiendo que no tenía nada de energía y sobrepensando respecto a qué hago, cómo lo hago, no, porque puedo hacer también esto y si en vez de esto hago tal. Y enseguida me he observado y me he dado cuenta cómo yo estaba eligiendo bloquear mi energía. Yo estaba eligiendo paralizarme. Yo estaba eligiendo que toda la energía que había llegado a mi mente, en vez de darle flujo y en vez de procesarla y permitir que haga lo que ha venido a hacer, que es ejecutar esa idea, yo estoy permitiendo que el miedo bloquee el flujo. Entonces, claro, yo estoy eligiendo cortar la energía que fluye a través de mí, la creatividad que fluye a través de mí. La angustia que sientes es la decisión que estás tomando de cortar el flujo vital que quiere utilizarte para expandir el amor, para expandir la verdad, para expandir el propósito de tu vida. Entonces, claro, lo primero es hacernos muy responsables de esto y entender que somos nosotros quienes estamos eligiendo ese bloqueo y esa limitación. Ahora, yo durante muchos años me preguntaba como, vale, ¿y en qué tengo que pensar? Igual entras a este vídeo tú como con ese pensamiento. ¿Habéis visto qué pegatina más chula? Igual entras a este vídeo o a cualquier otro con ese pensamiento un poco de voy a encontrar la fórmula o la clave de cómo hablar en mi mente o de cómo gestionar mi diálogo interno para ponerme en acción, ¿no? Y cómo autoconvencerme de tomar acción. Y ese es un grave error, te diría que es el mayor error. ¿Por qué? Porque tú no tienes que autoconvencer a tu mente. En esos momentos donde tu mente se llena de miedos, tú no tienes que lidiar con eso. Tú tienes simplemente que hacer caso omiso de eso. Si de repente tú estás por la calle y alguien te empieza a gritar, de la nada te empieza a gritar porque esa persona está en su conflicto y pues por lo que se ha dado contigo, ¿tú qué vas a hacer? ¿La vas a ignorar y simplemente vas a entender que, bueno, pues que esa persona está en su proceso y está en su momento y vas a seguir tu camino? ¿O te vas a poner a gritarla de vuelta y a provocar un conflicto? ¿Qué vas a hacer? Obviamente entiendes que si tú te pones a gritarle a esa persona de vuelta, el conflicto se va a hacer mucho más grande, ¿no? Y va a ser mucho más difícil gestionarlo. Entonces, ¿qué haces? Sigues tu camino. Entonces, ¿por qué cuando tu mente se pone a gritarte, tú entras a ese conflicto y entras a ese debate? No entres a ese debate, no hay nada que negociar, no hay nada que atender en ese momento. Entonces, simplemente sigue tu camino, sigue tus acciones y haz lo que habías venido a hacer. No tienes que negociar con tu mente cuando te presenta dudas. Tienes que simplemente no pensar. No pensar. No pensar. Simplemente haz las cosas sin pensar. Es como, yo sin pensar he cogido la cámara y he grabado la propuesta para subir las historias y para compartirla por el grupo de demás que quería hacer. Sin pensar, no tengo que autoconvencerme. No, es buena idea, porque tranquila, porque el propósito, porque Dios. Eso no es necesario. Eso es antes, eso es todos los días, eso es en todo momento. Pero en ese momento de accionar, no pienses, no convenzas a tu mente, simplemente apaga tu mente y en modo automático, consciente, acciona. Porque tú date cuenta de, en los últimos años de tu vida o a lo largo de tu vida, ¿cuántas ideas has tenido? ¿Vale? Y esto es muy importante. ¿Cuántas ideas has tenido a lo largo de tu vida? ¿Y cuántas de ellas no has aplicado por miedo? Si tú hubieras aplicado en los últimos años todas las ideas que tuviste, seguramente un 90% de esas ideas habrían salido mal. Seguramente. Pero el 10% de ideas que habrían salido bien, te aseguro que tendrían tu vida ya en un nivel muy diferente. Y el 90% de ideas que salieron mal, te habrían enseñado tanto que te habrían permitido llevar tu vida a ese nivel tan diferente. Entonces, de ahora en adelante, no se trata de dar con la tecla perfecta, se trata de las ideas que vengan, aplicarlas, porque lo peor que puede pasar es que fracases, y si fracasas aprendes y la siguiente idea la vas a ejecutar con más fluidez, con más confianza, con más experiencia y con más entendimiento. Y es que a veces queremos usar técnicas súper espirituales y súper profundas para librarnos de la ansiedad y para librarnos de esa angustia. Y nos vamos a los bloqueos y a los traumas y a no, porque encontrar la clave. Y a veces solo necesitas entrar en ese modo automático de decir, yo no tolero la pequeñez, yo no tolero las divagaciones de mi mente y simplemente acciono.
simplemente acciono y no necesito negociar con la pequeñez, simplemente acciono en nombre de la grandeza, en nombre del propósito, en nombre del amor de Dios, de lo que quieras. Porque nunca va a llegar un momento en que sepas mejor cómo hacer las cosas. Nunca va a llegar un momento mejor para tomar las decisiones que quieras tomar. Mañana no te vas a sentir más preparado o preparada, pasado tampoco y el mes que viene tampoco. Ese momento no va a llegar. Nunca vas a saber perfectamente cómo hacer algo de la mejor manera. Vas a saber cómo hacerlo cuando te lances a hacerlo. Vas a descubrir el camino cuando te lances a recorrerlo. No puedes conocer el camino desde el mapa. No puedes conocer el mar desde la orilla. Así que lánzate y navega, lánzate y camina. Porque caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y así es como te liberas de la angustia. Toma la decisión de entregarte a la grandeza, no negocies con la pequeñez de tu mente y simplemente entrégate al proceso sabiendo que Dios te guía, que la inteligencia infinita te está sosteniendo, te está guiando y que tienes permiso para aprender, para equivocarte, para volver a intentarlo las veces que necesites. Porque el único que pierde no es que el que lo intenta y se equivoca. El único que pierde es el que jamás lo intenta por miedo a no hacerlo perfecto.